Ahora tendremos el panel Ciberresiliencia y Continuidad Operativa, en el que contamos con la participación de Marcos Polanco como moderador. Él es director ejecutivo de Gobierno Corporativo y CISO de Shitum. Como panelistas tenemos a César Arellanes, CISO de Volaris, Agustín Tiburcio, director nacional del Comité de TI de Index, y Ernesto Schettino, Product Security Sales Specialist de Infoblox. Démosle la bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este segundo Foro Nacional de Ciberseguridad de la Asociación México Ciberseguro. Es un gusto estar aquí con grandes colegas y expertos en materia de ciberseguridad para platicar de un tema que me parece que es muy interesante y muy relevante, que es ciberresiliencia y continuidad operativa. Si bien no es un término nuevo, es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años, sobre todo a raíz por ahí de, no sé si ustedes se acuerdan de un ataque que hubo de una botnet que se llama Mirai, que desactivó una infraestructura crítica que eran DNS, que en ese entonces igual muchos no pensaban que era crítico, pero resulta que sí lo es. Y por supuesto la pandemia, que vino a recordarnos que algunas personas que decían que en los planes de continuidad había que considerar los casos de pandemia y no le hacíamos caso, pues resulta que tenían razón, ¿no? Entonces, el tema de continuidad operativa y resiliencia se vuelve muy relevante y es lo que vamos a estar platicando hoy con estos expertos. A mí me gustaría empezar haciendo una pregunta abierta para los tres y me gustaría escuchar la experiencia y opinión de los tres. ¿Qué es ciberresiliencia? ¿Qué diferencia tiene con los planes de continuidad o el BCP que hemos hablado muchos años, con la propia ciberseguridad y con respuesta a incidentes? Porque son términos que creo que a veces pudieran generar alguna confusión y creo que vale la pena como establecer ese marco de referencia. No sé quién quiera abrir, por favor. Si quiere, César. Sí, gracias. Gracias antes que nada por la invitación. Creo que todos apuntan a un fin común, ¿no? que es la continuidad operativa. Sin embargo, tienen ciertos sesgos cada uno de ellos, ¿no? Básicamente la respuesta a incidente es atacar el incidente, contenerlo, pararlo. La resiliencia no solamente es eso, es también ir preparándose desde antes, ¿no? El cómo poder anticiparse a los eventos. Y Business Continuity Plan o el BCP o la continuidad de negocio no necesariamente tiene que ver con ciber, ¿no? O con un evento de ciberseguridad. Por acá es muy común que tengamos temas con clima, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que considerar ese tipo de aspectos para una continuidad operativa al menos en la aviación, ¿no? Creo que es más, sí, todo continuidad, pero con ciertas diferencias de eventos que lo pueden disparar o ciertos alcances. Bien. ¿Quieren complementar con algo más? Mira, de mi experiencia personal, cuando yo estuve precisamente en el lado de operaciones, creo que por eso me dediqué a vender mejor, no, pues tuve, por ejemplo, Configure, ¿no? Entonces ahí aplicaron las tres, ¿no? Fue muy chistoso. Mi organización, tengo el orgullo de decir que al menos las cuestiones de lo que eran las aplicaciones críticas de negocio se mantuvieron vivas a pesar de precisamente los ataques que hacía. Esto te hablo del 2008, los 2009, bueno, ya no recuerdo exactamente qué año fue, pero efectivamente todas las peticiones de DNS que hacían, todas las máquinas infectadas tiraban los enlaces, porque no por el ancho de banda, sino por la cantidad de peticiones que se encolaban, que hacían que los routers se cayeran, literalmente. Entonces, hicimos el análisis en ese momento, hicimos la mitigación en ese momento y logramos sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, o sea, como bien dice César, estamos expuestos a ciertas cuestiones de continuidad de negocios muy interesantes, ¿no? Inundaciones a veces en esta ciudad, ¿no? Ni pasa. Entonces, creo que sí, es un tema interesante que no nada más es ciber, sino abarca muchos lados humanos. Agustín. Ya dijeron todo. Decían por ahí que es muy difícil dar la conferencia antes de comer. Creo que es más difícil darla después de comer, porque ya los vi que están medio cabeceando.
No, la verdad es que el tema de ciberresiliencia es un tema sumamente importante porque abarca todos los términos, ¿no? Al final, la ciberresiliencia es la capacidad de una organización para anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a los ataques cibernéticos y no solo eso, a otras adversidades, ¿no? Y lo que hay que hacer es precisamente asegurar la continuidad de negocio. Entonces, están de alguna forma relacionados los términos, ¿no? Y la ciberseguridad, sin embargo, se enfoca principalmente en la prevención, que era lo que mencionaba César ahorita, y obviamente la ciberresiliencia abarca todo el ciclo, ¿no? O sea, eso es precisamente la diferencia que tiene, ¿no? Y pues bueno, la continuidad de negocio específicamente para el sector que a mí me toca representar, que es el de manufactura, es vida, ¿no? O sea, sin continuidad de negocio, las empresas se terminan, se acaban, las cierran. Me tocó vivir experiencias, verlas muy de cerca y la verdad es que por un tema de no accionar a tiempo, puede ser que un corporativo muy grande y de millones de dólares lo cierren. Tocó verlo, no me lo platicaron, no lo creí, eso fue específicamente en la industria automotriz, sin embargo es algo que sí sucede, que todos tenemos que estar pues muy alertas y muy a la vanguardia, ¿no? Ahí es donde se puede hablar con los C-levels, donde les dices el riesgo que conlleva el no hacerse cargo de este tipo de situaciones y evidentemente la profundidad estratégica que tiene dentro de las empresas. Correcto. Gracias. Entonces podemos decir que continuidad del negocio es el ámbito más amplio que incluye cosas que no son cyber. Ciberresiliencia, el foco es ese, pero haciendo foco en lo que decían de aprendizaje y preparación, ¿no? Y adaptación. Y bueno, ya ciberseguridad y respuesta incidente creo que es algo que todos ubicamos. Perfecto, gracias. Ahora, César, me gustaría si nos pudieras platicar en las aerolíneas, como el caso de Volaris, ¿qué están haciendo para temas de resiliencia? Que además, bueno, ciberresiliencia, que además es un tema pues que todos hemos visto en las noticias, ¿no? De repente algún aeropuerto o una misma aerolínea que tiene algún tema y es un impacto pues realmente significativo. Fíjate que es complejo, ¿no? Porque nuestra superficie de ataque incluye a varios terceros, dependemos no solamente de los aeropuertos, sino de los servicios aeroportuarios, de los sistemas del propio aeropuerto, incluso puede ser hasta los fabricantes de los aviones. Entonces, es complejo llegar a una integración, digamos, de punta a punta, de toda la operación. Sin embargo, al menos en Volaris lo que nos estamos enfocando mucho es primero en una cultura de decir que cyber no es un tema tecnológico, es un riesgo empresarial como tal. Y con base en ello empezamos a hacer ya varios ejercicios de respuesta a incidentes como para ejercitar ese músculo y estar preparados ante un potencial evento que pudiera a nosotros afectarnos en la operación, básicamente. Y ahora han salido algunas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la FAC, ¿no? La Agencia Federal de Aviación Civil aquí en México lanzó ya una serie de controles que tenemos que cubrir durante este 2025 para que el 26 ya sean auditados. Muy enfocados, obviamente no como tal la resiliencia, pero sí a controles que aseguren una continuidad operativa o al menos como limitar la afectación ante un posible outbreak o algo de un ransomware que toque. Por ejemplo, es público, el año pasado a los aeropuertos de Grupo OMA, ¿no? Fueron afectados por un ransomware y bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer cierto tipo de contención para que eso no brincara a nuestra red, porque al final estamos interconectados y compartimos mucha información, muchos canales y básicamente es empezar a ejercitar el tema de respuesta a incidentes involucrando a todas las áreas del negocio, desde atención a clientes, relación con inversionistas o con público, obviamente legal, ¿no? Porque también pudiera ser alguna repercusión ahí con temas de privacidad. Como somos regulados por la SEC, también tenemos que dar cierta información
en nuestro reporte financiero de la 20F. Entonces hay varios temas que tenemos que cuidar, pero básicamente centrado más en la respuesta al incidente a lo largo de la organización. Ok, interesante. Muchas gracias. Perdón, Agustín, del lado del sector industrial, y ahorita nos comentabas algunos temas de la complejidad que tiene esto, pero ¿cómo entienden ustedes la ciberseguridad? Porque además hay cada minuto, pues bueno, en cualquier negocio, pero sobre todo en industria, donde hay temas de mucha automatización, cada minuto cuesta mucho dinero. ¿Cómo están enfrentando, qué están haciendo en temas de ciberresiliencia? Pues mira, desafortunadamente lo que hacemos dentro de la industria es como cuando pones el tope después de que atropellan al niño. La realidad es que nos falta mucho. Hay empresas que son globales y que evidentemente ya están pues con algunos temas de estrategia en temas de ciberresiliencia y pues nosotros como Consejo Nacional de la Industria de Manufactura, lo que estamos tratando de hacer es crear un centro de ciberseguridad industrial precisamente para darle apoyo a este tipo de situaciones que suceden dentro de la industria, no únicamente para una respuesta a incidentes, sino para hacerles un assessment, para saber en qué nivel de ciberseguridad se encuentran las plantas y por lo pronto que accedan a un seguro de ciberseguridad, que puedan tener la manera de responder, ¿no? Porque como bien mencionas, específicamente en la industria automotriz, que es una de las más fuertes que tenemos, un minuto de una caída vale muchos miles de dólares y no te puedes dar el lujo de tener a las plantas paradas, ¿no? A mí me ha sucedido, me han llamado desesperados pidiendo ayuda y pues les ayudas así con lo que puedes, pero si tú estás preparado y ya tienes esa cultura de prevención, pues son cosas que puedes manejar de otra manera, ¿no? Y también estratégicamente, y pues como lo han visto, hablando ya de temas, por ejemplo, del TEMEC, que son pues temas estratégicos de nuestro país, que acaba de salir por ahí un anuncio de que se van a hacer revisiones y de que se van a pedir algunas opiniones de cómo manejarlo, pues también tiene que ver mucho con el tema de ciberseguridad, específicamente en el artículo 19.15 del capítulo de comercio digital, hablan específicamente de estos temas de ciberseguridad, de cooperación y colaboración, de intercambio de información, del enfoque basado en riesgos. Y eso es sumamente importante. Cuando tú necesitas hablar con los C-levels, con las personas que toman las decisiones, y te pones a hablarles de ciberseguridad y ciberresiliencia, los pierdes. De repente ves que están ya atendiendo otras cosas. Si te pones a hablarles de riesgos y de dinero, los tienes enfocados en ti. Entonces, esos son temas que evidentemente tenemos que estar empujando, ¿no? Entonces, el contexto y la evolución que tenemos y la importancia de la revisión del TEMEC es algo que estamos nosotros viendo constantemente. Nosotros tenemos un comité que está exclusivamente viendo esos temas. Somos parte por ahí del cuarto de junto, se le llama, en donde se están revisando. Y eso a mí pues me da de alguna forma tranquilidad de que por lo menos están atendiendo ese tipo de situaciones. Entonces, la ciberresiliencia son temas estratégicos, pero pues hay que estarlos empujando constantemente para que no salgan del foco de la alta dirección. Correcto. Ok, gracias. Y del lado de los vendors, de los desarrolladores de software y soluciones, ¿cómo ves tú el enfoque y qué se está haciendo de este lado? Híjole, pues Marcos, en mi experiencia personal y habiendo participado en varios proyectos distintos con diferentes vendors, digo, no puedo hablar a nombre de todos absolutamente, pero al menos en los que me ha tocado participar, hay tres vertientes fundamentales. La primera y más importante de todas es la investigación. Cuando tu vendor de seguridad es un vendor que realmente investiga, que realmente tiene un área que se dedica a estar buscando a los actores de amenazas, que se dedica a estar buscando cómo realmente están generando los artefactos y las nuevas TTPs, ¿no? Todo lo que realimenta precisamente a Mitre, ¿no? Entonces, pues tienes un buen vendor, ¿no? La segunda vertiente es obviamente la educación, tanto al interior como al exterior, ¿no? Es decir, predicar con el ejemplo adentro de la propia marca, diciendo, bueno, aplicamos nuestros propios controles de seguridad de la forma más eficiente, con las mejores prácticas, y eso lo hacemos en función de precisamente poder también ofertarlo al exterior y que los demás adopten también esta misma postura, ¿no? Entonces, al final, obviamente, la tercera y más importante es
el compartir esta información con todos, ¿no? En un momento dado dices, oye, yo quiero ser muy celoso de mi información y de mis bases de datos porque es lo que me da de comer. Sí, está bien, pero no al punto en el que estés estrangulando una cooperación entre las diferentes plataformas que sí se tienen que hablar entre sí y que tienen que intercambiar toda esta información para automatizar, prevenir, contener, ¿no? Y ayudar a remediar en los casos en los que se tiene que remediar. Entonces, básicamente yo puedo hablar con orgullo de las iniciativas en las que he estado, que en general todas trabajan de la misma manera. Sé que hay algunos vendors que no lo hacen así, bueno, es muy respetable, pero la verdad es que siempre tenemos que estar estrechando estos lazos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Infoblox en específico, pues les puedo decir que tenemos 82 integraciones de ecosistema en donde compartimos prácticamente toda la información que podemos para que precisamente se cubra lo más posible todos los vectores de ataque que nosotros podemos alcanzar a prevenir y obviamente a remediar, ¿no? Pero obviamente la resiliencia se basa en que precisamente los integradores, los canales, hagan estas integraciones correctamente y tengan entonces una superficie de ataque bien mitigada, lo más posible. Digo, siempre va a haber cosas nuevas y eso es prácticamente lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? La nueva realidad. Sí, definitivamente yo creo que entonces hablamos de un contexto donde hay que, es una, digamos, una interrelación entre la propia organización, sus proveedores de servicios, sus proveedores de soluciones tecnológicas, incluso a veces los reguladores, para poder hacer que realmente haya una posibilidad de tener ciberresiliencia, ¿no? César, ahorita Agustín mencionaba sobre el tema de hablar de riesgos y de dinero. ¿Tú cómo ves que se deba de presentar un proyecto de ciberresiliencia ante la alta dirección justo para que lo entiendan y decidan asignar recursos a un proyecto de este? Creo que depende mucho incluso de la cultura o hasta de las exigencias de cumplimiento que se tienen, ¿no? Eso te puede ayudar o no en los foros de la alta dirección a conseguir o no recursos. En particular, en Volaris, por estas entidades regulatorias, está la TCA, la FAC, la propia OASI, que son muy reguladas y muy con el foco de seguridad, lo que le llaman safety, ¿no? en inglés, pero al final, hoy día, un tema de seguridad de información o de ciberseguridad puede caer en un tema de safety. Entonces, al menos así fue como lo fui yo alineando y obviamente exponiendo el riesgo en términos cuantitativos, no cualitativos. Eso es lo que abre básicamente el panorama. Yo tengo una tecnología que me deja ver potencialmente el riesgo en costo y en número y compararlo contra un benchmark, que es lo que, pues al menos mi comité de auditoría, que es el ente que vigila todo el tema de ciberseguridad y en el cual hay una persona que sabe tecnología, que soy yo, todos los demás son abogados, administradores, auditores, contadores, muy buenos, pero todos ellos lo que entienden es un número, gráfica o tendencias y lana, ¿no? Entonces, con eso creo que es los tres componentes que utilizo para expresarle mi avance, la potencialidad del riesgo que tenemos y cuando no tenemos que invertir en algunas cosas para no perder cierto o tener cierto impacto cuantitativo. Ok, interesante porque además el riesgo cuantitativo es poco común que en las organizaciones normalmente hacemos más cualitativo y eso dificulta muchísimo las conversaciones, ¿no? Es que al final puede ser un sesgo de decir, bueno, ¿qué tanto es medio, qué tanto es alto? Sí. Pero ya cuando le pones un número así de, mira, potencialmente son 5 minutos, como decía Agustín en la industria manufacturera, pues, ciertamente paras una línea y hay una penalización de Ford, de GM o de los grandes, diciéndote, oye, es esto. También para nosotros, perdemos lana en la venta, perdemos lana protegiendo al cliente por un delay o por una cancelación. Y son esos los elementos que te ayudan a hacerlo cuantitativo. Perfecto, gracias.
Ernesto, del lado técnico, más tecnológico, ¿qué capacidades crees tú que debe tener una organización para desarrollar ciberresiliencia? Bueno, lo primero que tiene que tener es una buena consultoría. Curiosamente, al revés de lo que se pueda pensar, es exactamente lo que acaba de decir César. Es decir, yo realmente tengo aterrizado en pesos y centavos cómo me va a impactar un ransomware, cuánto realmente me cuesta dentro de mi organización y por qué tengo que comprar una cierta herramienta de seguridad y por qué la tengo que implementar. O sea, yo, por ejemplo, algo que yo ofrezco a todos y mis prospectos y clientes es, ok, de todos los indicadores de compromiso que vi pasar a través de tu infraestructura, estos son los costos inherentes porque estos son los TTPs de Mitre que corresponden y tienen estos precios de menor a mayor, ¿no? Digamos, un ransomware, no sé, puede tener, no sé, 300,000 a 600,000 dólares de impacto total de dinero, ¿no? Y eso pensado en costos que realmente se pueden percibir y entenderse, ¿no? Porque finalmente todo esto es economía, ¿no? La economía del cibercrimen hoy en día es alarmantemente grande, ¿no? Estamos hablando de que son 9,500 billones en español, o sea, 9.5 trillion en inglés, de dólares, el tamaño que le asignó Bloomberg que fue el año pasado para 2024 y para este año va a crecer a 10.5. Entonces, los criminales tienen dinero y vienen por más dinero, ¿no? Vamos a ser claros. Y nosotros, desgraciadamente, somos los que producimos el dinero porque somos la parte que legítimamente lo genera, ¿no? Entonces, por lo mismo tenemos que cuidarnos. Ahora, si tú te vas a los números también, ¿por qué crecieron 213% en un trimestre los ataques exitosos de ransomware en el primer trimestre de 2025? Porque ahora tenemos herramientas que les facilitan a aquellos criminales que no eran tan técnicos las habilidades técnicas, ¿no? Hablo de LLMs, de inteligencia artificial adversaria, etcétera, que podría pasarme todo el día aquí, pero no los quiero abrumar, pero está ahí, o sea, realmente es lo que se está dando. Correcto. Oye, Agustín, y si yo soy una empresa que ya estoy trabajando en ciberseguridad y me ha costado trabajo, ahora me dices que tengo que hablar de ciberresiliencia, ¿cómo le hago? ¿Qué pasos debo de hacer? ¿Me sirven los anteriores? ¿Cómo le propondrías a una empresa que empiece a abordar el tema de ciberresiliencia? Pues primero entendimiento, ¿no? O sea, realmente hacerlos comprender de qué se trata, qué es, qué abarca, en dónde golpea dentro de la estrategia de la empresa, ¿no? Después, capacitación. Definitivamente capacitación es algo que hay que hacer. Hay varias maneras de hacerlo, pero debe de ser algo total y absolutamente constante dentro de las empresas, ¿no? También voluntad, o sea, la alta dirección deben de entenderlo y querer hacerlo para poder avanzar, ¿no? Porque no importa qué tanto les digas, si tú llevas al caballo a tomar agua y el caballo no quiere tomar agua, no va a tomar agua. Entonces esas son cosas que hay que entender y pues finalmente inversión. Tienen que ponerle dinero, aquí estamos, digamos que la parte afectada y allá están los rudos, digo, la parte que venden estos servicios. Sin embargo, lo que yo te diría y les diría es que hay mucha inteligencia dentro de la industria, ¿no? Entonces, de repente, yo los invito a los proveedores a que entiendan realmente qué es lo que pasa dentro de nuestra industria para que a partir de ahí se creen las herramientas, ¿no? Porque muchas veces creemos que ya se la saben de todas y que esta es la herramienta que vas a ocupar y a veces no es así, a veces hay que comprender qué está pasando dentro de las líneas de producción y obviamente tratar de pegar exactamente a las cosas que son claves, ¿no? Entonces, esa inteligencia que hay dentro de esta diversidad de empresas de manufactura, creo que es importante que aprendamos a conocerlas y a intercambiar esta información con nosotros. Y obviamente, pues basarnos también en los marcos de referencia, ¿no? O sea, los marcos de referencia, NIST, que tú mencionabas ahorita, de identificar, proteger, detectar, responder. Obviamente eso ya es un segundo paso, ya que estamos trabajando dentro de ello, pero también son temas importantes, al igual que, por ejemplo, el modelo de indicadores para la mejora de la ciberresiliencia que utiliza el INCIBE, que también es algo que en un tercer
paso podríamos utilizar. Entonces, yo creo que hay un camino que seguir, pero creo que lo podemos hacer en conjunto. Perfecto, gracias. Y una pregunta que ahorita mencionaban, la participación de la cadena de suministro. ¿Cómo integro a mi cadena de suministro? Porque al final, si se cae mi proveedor, el afectado puede ser yo, obviamente a lo mejor también mi proveedor, pero me puede repercutir a mí. Digo, esta a quien la quiera contestar. ¿Cómo integro a mi cadena de suministro en este concepto de resiliencia? Porque al final yo solo no estoy aislado, entonces es un tema que antoja bastante complejo, ¿no? Te voy a contestar así rápido de una idea que ya les puse en la mesa. Dijeron que me pusieron cara de que estás loco, pero pues no me importa. Imagínate la opinión positiva del SAT, ¿no? Entonces es sencillo. Tú quieres de alguna manera darme servicio como una empresa de servicios hacia mi empresa de manufactura, entonces necesitas tener este nivel de ciberseguridad. Si no lo tienes, no me puedes dar ese servicio. Así que si no hay una opinión positiva, no puedes facturar, ¿no? Entonces es igual, o sea, hay que crear un mecanismo de esa naturaleza para que empiece a suceder. Y creo que es algo necesario y es posible que lo podamos hacer, es lo que yo te diría. Incluso podría ser hasta bueno, dentro de los, digamos, el previo en el proceso de contratación, incluso plasmarlo en cláusulas contractuales, ¿no? Bueno, no sé si lo estén haciendo ya, a lo mejor por allá lo están haciendo ya así. Sí, definitivamente nuestra estrategia es más del Third-Party Risk Management, ¿no? Una administración de riesgo de terceros. Es compleja, ¿no? Porque al menos en la industria, pues no tengo 20 aeropuertos de dónde escoger para llegar Para a Los cambiar, Ángeles. exacto. Es uno. Y aparte él tiene sus proveedores, su infraestructura, no necesariamente me deja a mí escoger y es complejo. Entonces, en esos casos lo que hacemos es amarrarlo muy bien a niveles de servicios, acuerdos, cláusulas de cyber ante una brecha y sin embargo, pues, como eso, digamos, hay muchos casos en los cuales los proveedores son muy pocos o son limitados y no puedes hacer un cambio tan sencillo. Claro. En algunos casos, y te puedes brindar solamente a través de contratos. Y ahora, cambiando un poquito, el tema sería, ¿cómo podría yo saber mi nivel actual de ciberresiliencia? Me aviento un ejercicio de simulación, hago una consultoría, tú decías ahorita, Ernesto, ¿cómo le hago para saber dónde estoy o qué tan lejos estoy del nivel que debería de estar? Mira, lo primero es entender precisamente dónde estoy parado respecto a las mejores prácticas que ya están establecidas, ¿no? NIST realmente es como el modelo de oro hoy en día, ¿no? Y si te quieres ir con el de la agencia europea también es completamente válido, ¿no? Pero sí tienes que ir con un patrón de dorado para decir quiero alcanzar esto, ¿no? Y de ahí sí te tienes que apoyar con gente muchas veces externa que puede decirte las cosas de cómo las ve desde afuera, ¿no? Porque tú desde adentro operando todos los días puede ser que te ahogues en esa operación y crees que vas bien, ¿no? Okay. Una pregunta, nos queda poquito tiempo, yo quiero hacer 2 preguntas más, pero a ver si me da tiempo, por lo menos una. Y voy a abrir un nuevo tema, pero creo que es importante, por lo menos en mi entendimiento, que es la observabilidad, ¿no? Que también es un término que ha tomado relevancia, que es primo hermano de monitoreo, pero ¿cómo ven ustedes la relación entre ciberresiliencia y observabilidad? ¿Quién quiere? Miren, yo de alguna manera lo relacionaría un poco con lo que hacemos nosotros dentro de la industria de manufactura, con el tema de mejora continua, ¿no? Estás viendo qué es lo que sucede, de alguna forma estás recabando esos datos y empiezas a trabajar en base a data. O sea, empiezas a realmente darle un seguimiento y empiezas a utilizar herramientas precisamente para mejorar cualquier cosa que esté sucediendo. Entonces, la observabilidad de alguna forma te funciona precisamente para sustentar y comprobar que tú estuviste en un cierto nivel cuando tuviste un incidente y después ya estás en otro, ¿no? O sea, mejoraste un poco. Creo que por ahí es como lo relacionaría yo. Okay. Y además, como siempre dicen, ¿no? Lo que no ves puede gestar. Entonces, habrá que empezar a tener mucho más métrica. Bueno, pues la última pregunta creo que está muy fácil. Bueno,
creo yo, ya me dirán ustedes. Pero la pregunta que yo tendría es, ¿hay alguna organización que no debiera de preocuparse por la ciberresiliencia? La que quiera morir, yo creo. ¿No? Exacto. Gracias. Hay otra, la que no existe. La que no existe. Sí, bueno, justo, yo veo lo mismo, pero creo que además es un tema que, al menos en mi experiencia, ciberseguridad, todavía algunas empresas dicen, no, pues a mí qué, no, a mí nadie me va a querer atacar, yo no tengo problema, y ya si le hablamos de ciberresiliencia, pues creo que vamos Mira, a entrar en un escenario complicado, ¿no? retomando algo que dijo hace muchos años Bill Gates, todas las empresas, todas las organizaciones van a acabar haciendo TI, y ya estamos en ese proceso, o sea, ya realmente no hay ninguna organización, ninguna compañía, ninguna empresa en el planeta Tierra que no utilice TI, porque a menos de que sea algo muy, ¿cómo decirlo?, rústico, muy rudimentario y que lo haga una sola persona y a manita, todo el resto usamos computadoras al menos para vender lo que hacemos, ¿no? Entonces, no hay forma de que no seas una empresa de TI si no estás utilizando TI, y por lo tanto todo el mundo tiene que estar consciente de que tiene que ser ciberresiliente. Perfecto, pues ya terminamos el tiempo, les agradezco mucho, creo que ha sido muy productivo, creo que esta charla daría como para varias horas, pero yo me voy con el mensaje de ciberresiliencia, es un tema estratégico, es un tema de hablar de riesgos de negocio, de adaptabilidad, de aprendizaje, hay que saber llegar a la dirección y a todos nos toca hablar del tema, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, agradezco muchísimo a todos ustedes y su atención, gracias. Gracias. Gracias a todos. Les pedimos permanecer por favor, para la toma de la fotografía.